Hola, bienvenida a Fisio Online y a su sección más matronil. Soy Ascensión Gómez, soy matrona y fisioterapeuta especializada en mujer y voy a estar aquí contigo, si quieres, hablando de salud sexual y reproductiva, es decir, de embarazo, de parto, de lactancia o de ciclos femeninos. El tema de hoy es la pregunta del millón. ¿Cómo saber si estoy de parto? De entrada ya te digo que no lo podemos saber, es decir, no hay nada concreto, único y universal que sirva para todas las mujeres, pero sí que tenemos algunas pistas de cómo podemos saber si estamos de parto o no. Para empezar, te diré que si dudas si estás de parto o no, lo más probable es que no. El parto, como parte de la sexualidad femenina, es como un orgasmo, que si no sabes si es sí o si no, lo más seguro es que sea que no. Pero al margen de eso, ¿vale? Vamos a hablar de qué cosas nos pueden indicar que el parto está empezando. La primera, las contracciones. Las contracciones son indispensables para que el parto se produzca. Sin contracciones no hay parto. Pero ¿nos valen todas las contracciones? No, porque desde el principio del embarazo estamos teniendo contracciones con más o menos intensidad. La barriga se pone dura, se relaja. Eso son contracciones. Fíjate que no hablo de dolor, porque el dolor es algo subjetivo, personal e intransferible. Entonces tenemos contracciones que son intensas, ¿vale? Que se notan, la barriga se pone dura, se nota, que duran un mínimo de tiempo, entre 30 y 60 segundos aproximadamente, y que además, y esto es lo más importante, se repiten de forma rítmica y cíclica, es decir, las contracciones van siendo regulares. Regulares significa que se repiten en un intervalo de tiempo muy parecido. Este ritmo, que es realmente la característica más importante del parto, es un ritmo increscendo. ¿Qué significa esto? Que las contracciones, a medida que van pasando los minutos, las horas, son cada vez más intensas, más largas, y el intervalo entre una y otra es cada vez más cortito. Si a lo mejor empiezan cada 15 minutos, cada 12, cada 13, cada 5, cada 3... ¿vale? El ritmo de parto que consideramos de parto generalmente son unas 3 contracciones cada 10 minutos. Pero, insisto, no te fíes del dolor, porque el dolor es algo muy personal y que no está asociado al parto en sí. Aunque cuanto más intensas, pues puede ser que sean más dolorosas, pero esto no es la señal. Rítmicas, increscendo, regulares. Segunda cosa, el movimiento, ¿vale? Durante las contracciones, cuando el parto está activo, cuando estamos en esa fase ya activa de parto, la intensidad de la contracción, la percepción, hace que no podamos dejar de movernos. Probablemente estés caminando, probablemente estés haciendo movimientos circulares con la pelvis. El movimiento alivia la intensidad, alivia el dolor si lo hay, y es como imposible estarse quieta. Y cuanto más avanzado está el parto, más ritmo y más velocidad va cogiendo ese movimiento. Probablemente entre una contracción y otra puedas descansar, incluso puedas estar tumbada o puedas estar hasta dormida. Pero durante la contracción el cuerpo se activa y necesita movimiento. Contracciones rítmicas, movimiento. Tercera, el planeta parto. ¿Qué es el planeta parto? Por el efecto de las hormonas, de ese cóctel hormonal, que es la oxitocina, las endorfinas y otra serie de sustancias que segrega nuestro cerebro para facilitar el parto, estás como colocada, literalmente, ¿vale? Entre una contracción y otra puedes tener esa somnolencia, pero sobre todo durante la contracción cierras los ojos, no te gusta la luz, que no te hablen, como que no puedes ni responder. De hecho, a muchas familias yo les digo, cuando no responde a estímulos externos, probablemente esté en el planeta parto y el parto ya esté en proceso. Estos son pistas, insisto, no es igual para todo el mundo, no todas las mujeres lo van a vivir de la misma manera, pero son pistas que nos pueden ayudar a saber que es el momento de irnos al hospital, si hemos decidido ir al hospital, o avisar a la matrona para que venga a casa. Lo que sí te voy a decir es lo que no es el inicio del parto. Romper la bolsa, ¿vale? Romper aguas, independientemente del momento que sea, no indica que el parto esté activo, pero sí indica que el parto está cerca, ¿vale? Según el color del líquido,
pues si el líquido es transparente no hay prisa, pero si el líquido está teñido, pues a lo mejor tenemos que ir sin prisa, pero sin pausa hacia el hospital. Pero en sí mismo, si no hay contracciones, no es indicativo de que el parto sea inminente. ¿Que está cerca? Sí. ¿Inminente? No. El tapón mucoso, ¿vale? El tapón mucoso no es ni indicativo de parto, ni de que esté cerca el parto. Podemos expulsar el tapón mucoso, que es como una sustancia gelatinosa, densa, moco, es moco cervical, de color oscuro. Podemos expulsarlo en la semana 35, en la 37, en la 39, ¿vale? Significa que el cuello está moviéndose, se está modificando el cuello uterino, pero no indica que esté el parto cerca. A veces sí, a veces no, pero por sí mismo, nada. No hay que salir corriendo, no hay que hacer absolutamente nada por expulsar el tapón mucoso. Y la última, y no por ello menos importante, es que el hecho de que haya llegado a la semana 40 tampoco es un indicativo que te vayas a poner de parto. La fecha probable de parto es la menos probable en la que vas a parir. Solo un 5% de las mujeres paren en la fecha probable de parto. Y no es una fecha de caducidad, es decir, no explotas, no pasa nada. El llegar a la fecha de la semana 40, pues es que ha llegado a la fecha de la semana 40 y ya. No hay que hacer nada más. A partir de ahí, pues tu matrona, tu ginecóloga te darán sus indicaciones pertinentes y poco más. Así que recuerda, pistas. Tengo contracciones, son rítmicas y el ritmo es increciendo. Me muevo mucho con la contracción y que no respondo a estímulos externos. Estoy en el planeta parto. Eso significa que muy probablemente estés y es el momento de irnos al hospital o de avisar a nuestra matrona. En cualquiera de los casos, si no tienes claro que la situación esté inminente, acércate, que te vean, que te valoren, que siempre más vale darse un paseo de más que uno de menos, y la ansiedad la queremos mantener fuera del entorno de una mujer de parto. Recuerda que tu matrona está para ayudarte y para resolver todas estas dudas. Espero que toda esta información te haya sido útil y te sirva para hacerte la vida un poquito más fácil, y a mí puedes seguir encontrándome en las redes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.